Vamos pues a nuestra serie que estamos desarrollando sobre soteriología, la doctrina de la salvación. Estamos examinando, según la Biblia, qué es lo que Cristo hizo realmente en la cruz. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer, según la palabra de Dios, según la doctrina de la salvación? Todos sabemos que Él vino a salvarnos, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que Él realizó? ¿Qué fue lo que Él logró? Y bueno, eso es lo que estamos examinando. Hoy vamos a ver la conferencia número 10 y es la muerte sustitutiva o vicaria. ¿Han oído la palabra vicaria? ¿Vicario? ¿Sí? La palabra vicaria o vicario quiere decir un sustituto de algo. ¿Sí? Así que Cristo es nuestro vicario en la cruz. Quiere decir que Él fue en lugar de nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Su muerte es una muerte vicaria, porque es una muerte en la que Él nos sustituye a nosotros y Él toma nuestro lugar. O sea que es una muerte sustitutiva. Y pensando o revisando el panorama de la salvación, encontramos entonces que la muerte sustitutiva o vicaria es lo que elimina ese bloque de la barrera universal que es la muerte triple. Recuerde que el hombre al pecar murió espiritualmente, ¿cierto? Al morir espiritualmente entró también la muerte física, que vendría unos años después. Y también vino la muerte eterna, o sea, la posibilidad de que el ser humano, al morir, se vaya a un sitio donde va a estar eternamente sin Dios. Eso es la condenación eterna, eso es el infierno. Estar en un lugar donde Dios nunca va a aparecer, ya jamás. Donde nunca lo vas a poder ver, donde nunca lo vas a poder sentir, donde nunca vas a poder hablar con Él, donde sabes que Dios existe, porque todos los que están en el infierno ya saben que Dios existe, pero de nada les sirve saber que Dios existe, porque ya Dios jamás se les presentará. Nunca tendrán una nueva oportunidad de estar en la presencia de Dios y disfrutar de Dios. Eso es la condenación eterna, realmente es algo terrible. Así que la muerte, espiritual, el hecho de que el hombre quedó separado de Dios por el pecado, trajo la muerte física y trajo obviamente la condenación eterna. Es a través de la muerte vicaria, la muerte sustitutiva de Cristo, que ese aspecto de la barrera es quitado. Es a través de la muerte de Cristo que Él elimina precisamente las consecuencias, elimina la muerte y además las consecuencias de la muerte. Amén. Es a través de su propia muerte sustitutiva o vicaria. Así que vamos a ver entonces lo que es esta muerte sustitutiva. Noten que en el dibujo ya no hay ninguna barrera. Ya la barrera está completamente derrumbada, ¿cierto? Destruida. Antes había una barrera entre el hombre y Dios, la barrera universal, que impedía la comunión de Dios con el hombre y la comunión del hombre con Dios. Pero ya no hay barrera, porque Cristo precisamente derrumbó completamente esa barrera. Él la quitó de en medio, esa es su obra. A eso fue que Él vino realmente, a remover esa barrera universal. Actualmente no hay una barrera que separe, óigame bien, a ningún hombre de Dios. Es decir, cualquier hombre sobre la tierra, no importa quién sea, se puede acercar a Dios si realmente lo quiere. ¿Está claro? Si toma la decisión. Si se arrepiente y cree en Cristo, puede acercarse inmediatamente a Dios, porque ya no existe la barrera. ¿Cuál es la barrera entonces que existe actualmente? Simplemente que el ser humano no quiera acercarse al Señor. Por eso Jesús dijo, todo aquel que rehúsa, es decir, que no quiere, que no le da la gana creer, todo aquel que rehúsa creer en el Hijo del Hombre, la ira de Dios permanece sobre él. Pero cualquiera que se arrepiente, cualquiera que toma la decisión de volverse a Dios, cualquiera que reconoce que es un pecador, que reconoce su necesidad de salvación, que reconoce su necesidad de Dios y va a Cristo y se entrega a Cristo, va a recibir precisamente la salvación. Y no tiene ningún impedimento en hacerlo porque ya no hay una barrera que esté interpuesta entre el hombre y Dios. Gracias a que Cristo murió en nuestro lugar, la muerte sustitutiva. Así que hemos visto tres aspectos de la obra de Cristo. La propiciación. ¿Qué es la propiciación? Que Cristo al morir en la cruz satisface el carácter santo de Dios que había sido ofendido por el pecado y satisface la justicia que Dios pide por el pecado. Cristo satisface, en la cruz, satisface tanto el carácter de Dios como la justicia de Dios.
o sea, propicia, y nos propicia a nosotros y propicia también a Dios. Y la redención, le decíamos que redención es la liberación de la esclavitud mediante el pago de un precio. Cristo en la cruz pagó el precio, que sabemos que es su propia sangre, ¿cierto?, para rescatarnos, para libertarnos de la esclavitud. ¿La esclavitud a qué? La esclavitud al pecado, la esclavitud a la naturaleza pecaminosa que está en nosotros todavía, la esclavitud a Satanás, que era nuestro padre y el dueño y, digamos, el príncipe del mundo, el Dios de este siglo, la esclavitud a la ley y también, digamos, la liberación de la muerte. Es decir, Cristo pagó el precio para libertarnos de toda forma o tipo de esclavitud en la que pudiéramos estar. Por eso dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso lo hizo por la redención, por el precio que Él pagó con su sangre. Y ahora, por el hecho de que Él murió en el lugar nuestro, tomó nuestro lugar para morir, nos libra completamente de la muerte en sus tres manifestaciones: espiritual, física y eterna. Así que es maravillosa realmente la obra de Jesús. Bueno, quiero comenzar con un testimonio del pastor predicador ya muerto hace poco, Billy Graham, ¿cierto? Billy Graham cuenta, estando obviamente cuando él estaba vivo, eso lo dijo en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Él contó que en una ocasión él iba viajando de noche por una localidad de Estados Unidos, cerca a un pueblo de los Estados Unidos, y de pronto una patrulla de la policía lo alcanzó y lo hizo detenerse. Y él estacionó su auto y los policías le dijeron: señor, usted acaba de ser detectado por los aparatos electrónicos, acaba de ser detectado como que usted va rebasando el límite de velocidad en una autopista. Así que usted es un infractor, venga hacia el pueblo para que pague la multa. Entonces los policías lo llevaron hacia el pueblo, y eran esos pueblos de Estados Unidos donde resulta que el juez de paz es también el barbero del pueblo, ¿sí? Tiene varias funciones. Resulta, dice Billy Graham, que el juez de paz era el barbero del pueblo, y en ese momento el barbero estaba afeitando a una persona, la estaba preparando, y él tuvo que esperarse que el barbero terminara de hacer su función para luego ser el juez de paz, ¿no? Entonces, cuando terminó de afeitar a la otra persona, el barbero le dijo: bueno, cuénteme una cosa, ¿usted cómo se declara de lo que los policías están diciendo? Entonces Billy Graham dijo: no, me declaro culpable, yo realmente iba por encima del límite de velocidad, me declaro culpable. Entonces el barbero le dijo: bueno, así que entonces usted tiene que pagar la multa. Pero luego lo miró así como de arriba y dijo: oiga, no, ¿usted no es Billy Graham, el predicador ese famoso? Y le dice Billy Graham: sí, pues con toda pena tengo que decirle que sí, que yo soy Billy Graham y pues acabo de cometer una infracción. Billy Graham dice que por dentro él pensó: bueno, seguro me va a perdonar la multa porque yo soy Billy Graham, el gran predicador del evangelio, ¿cierto? Y el tipo le dijo: bueno, son $15 de multa de todas maneras, tiene que pagarla, ¿sí? Y Billy Graham dice: bueno, pues echó la mano a la cartera, pero en ese momento el juez de paz le dijo: no, pero espere un momentico, yo voy a pagar esa multa por usted, ¿claro? Y dice que sacó un billete de $10 y otro de $5 y lo metió en el cajón, pues de donde seguramente tenía otras platas, ahí metió los $15 a nombre de Billy Graham. Entonces, Billy Graham cuenta esa experiencia, ¿cierto?, como un testimonio de eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Se colocó en el lugar del infractor, ¿cierto? Como si él hubiera sido el infractor, el pecador. Y él pagó la multa de cada uno de nosotros, pagó la deuda. Ahora, para ese juez de paz pagar $15 pues no era nada, pero para Jesucristo pagar por el pecado de todos los hombres fue realmente un sacrificio muy grande, ¿cierto? A mí me gusta a menudo pensar solamente, digamos, no que Jesús murió por todo el mundo, sino el hecho de que murió por mí. Eso fue lo que más me impactó realmente cuando yo entendí eso. Yo había escuchado desde niño que Jesús murió por todo el mundo, que Jesús murió por salvarnos, pero eso me entraba y me salía. Pero el día que el Espíritu Santo me hizo consciente de que Jesús murió por mí, caí de rodillas llorando y dándole gracias. Hasta el día de hoy me quebranto a menudo, diciéndole: Señor, tú, el Hijo de Dios, morir por mí, es que eso es demasiado grande. Muchas gracias. ¿Cómo te lo agradezco, Señor? ¿Qué hago para agradecértelo? ¿Qué tengo que hacer para agradecértelo?
Y vivo para agradecérselo todos los días y se lo agradezco todos los días se lo agradezco. Señor, gracias que tú moriste por mí. Yo quiero que tú pienses eso esta noche, esta tarde. Él murió por ti, ¿no? Sí, Jesús murió por la humanidad, no, por ti, por ti. Mira, te quiero dar un ejemplo. Suponte que Jesús no ha venido al mundo todavía a dar su vida en la cruz para salvar a la humanidad. Pero viene una guerra mundial y ¡pum! Se explotó esto y nos morimos, se murió Raimundo y todo el mundo. Y solo quedaste tú de sobreviviente, solo tú quedaste como el único ser humano sobre la tierra. ¿Sabes una cosa? Solo por ti habría venido Jesús y habría dado su vida. ¿Está claro? Jesús no hubiera dicho, a ver, ¿quién quedó allá? ¿Quién quedó? Ah, no, solo Juan Andrés. No vale la pena, yo no voy. Jesús habría venido por Juan Andrés, solo por Juan Andrés a dar su vida, amén. Y habría venido por ti. Y yo quiero que tú pienses eso esta tarde, que tú te des cuenta que es un asunto personal, que realmente el Hijo de Dios murió por ti y para ti, tomó tu lugar en la cruz. Es una muerte sustitutiva, es una muerte vicaria. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no agradecérselo? ¿Cómo no querer conocerlo más? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no hablarle a otras personas acerca de Él? ¿Cómo es posible que nos quedemos ahí como anestesiados? El Espíritu Santo tiene que despertarnos a la luz, a la verdad de Dios. El amor de Dios tiene que realmente transformar nuestras vidas y renovarnos. Así que todos sabemos que hay una sentencia inevitable contra el pecado, ¿cierto? Como hizo este juez, ¿no? Fíjense que él le dijo, usted tiene que pagar la multa, es decir, usted es culpable de la multa, pero el asunto es que la pagó él mismo. Pero ¿y cuál es la multa que pasó? La multa fue pagada, ¿está claro? Ahora, Dios no dijo, bueno, los seres humanos pecaron, pero tranquilos, los perdono y ya, no. Los perdono no, Jesucristo tuvo que venir a pagar realmente, o sea que el asunto no es gratis. Lo que pasa es que a nosotros no nos costó, pero le costó a Jesucristo realmente, y le costó todo, le costó su propia vida, le costó su propia sangre. La sentencia contra el pecado ha sido siempre ¿qué? La muerte. La muerte o separación espiritual de Dios trae consecuencias temporales, o sea, en este mundo, en esta vida, y consecuencias eternas, porque como le digo, si una persona se muere físicamente hablando, se va al otro mundo sin Cristo, va a estar eternamente sin Cristo, por la eternidad. Es una consecuencia eterna realmente. Génesis 2:15 al 17 dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos sabemos, conocemos muy bien esta escritura, ¿cierto? Y todos sabemos que allí comenzó el problema de los seres humanos, porque nuestros primeros padres no obedecieron esa orden. Noten que dice que fue Dios el que lo tomó al ser humano, y fue Dios el que lo puso en ese huerto. Eso es autoridad, eso es soberanía. Y además dice que Dios le mandó, o sea, Dios no le estaba pidiendo el favor, mira, Adancito, si a ti te parece bien, si te provoca, ahora no te vayas a ofender por lo que te voy a decir. No, le dio una orden, no comas de eso y punto, porque te mueres. Y el hombre desobedeció una orden directa del Dios del universo, del juez de todos los hombres y el juez de todo el universo. Una orden directa. Así que, por eso, digamos, el pecado a los ojos de Dios merece una pena, merece una condena. Y la pena, desde el punto de vista de Dios, no son 100 años de cárcel, ni son trabajos forzados, es muerte, punto, es muerte. La única pena para el pecado del punto de vista de Dios es muerte, no hay más. Siempre ha sido así, la muerte siempre ha sido la pena por el pecado, la paga del pecado, dice Romanos 3, es muerte, amén. Así que el hombre entonces tendría que morir, y de hecho tuvo que morir, ¿cierto? Ustedes se imaginan a Adán y Eva que no sabían lo que era muerte, porque son los primeros seres humanos en esta tierra, ¿cierto? Ellos no han visto morir a nadie, ellos no saben qué es la muerte. Pero de pronto Caín, su propio hijo, mata a su otro hijo Abel, lo mata. Ellos se dan cuenta que van y Abel está tirado en la tierra y está saliendo sangre de la cabeza de él, y lo llaman y lo mueven, y Abel ya no está ahí, ya no responde.
Es la primera vez que Adán y Eva se encontraron con la realidad, ¿entienden?, de la muerte. Y la muerte nada menos que tocó a su propia puerta. Les tocó a ellos vivir la consecuencia de la muerte nada menos que con un hijo de ellos. Ellos empezaron a darse cuenta de la consecuencia de lo que ellos habían hecho, de la desobediencia que habían cometido a Dios. La paga del pecado es muerte. Ellos empezaron a ver realmente que el asunto era de verdad muy doloroso, muy triste y muy grave. Murió su hijo Abel, nada menos que a manos de su otro hijo Caín. Ahora, siempre entonces en la Biblia y en la palabra de Dios está el concepto del sacrificio. Desde el momento en que el hombre pecó, Dios inmediatamente introdujo el concepto de que tenía que haber un sacrificio por el pecado del hombre, porque tiene que haber una paga por el pecado, tiene que haber muerte por el pecado. Así que en Génesis 3:21 lo encontramos. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De esto ya hemos hablado, ¿cierto? ¿Cuál fue el vestido que se hicieron Adán y Eva? Hojas, ¿cierto? Cogieron unas hojas de higuera, dice, la cosieron y se hicieron un delantal, dice la Biblia. Hojas de higuera, o sea, ellos cogieron fue esto. Aunque esto está vivo también, es naturaleza viva, ¿cierto? Pero eso es naturaleza vegetal. Pero ¿qué hizo Dios? Dios les cambió ese vestido de hojas, se lo cambió por pieles de animales. Eso implica que tuvo que un animal perder la vida para que Adán y Eva tuvieran ropa, tuvieran vestido. O sea, un animal inocente tuvo que morir por el pecado de Adán y Eva. Desde ahí ya empezamos a ver el concepto de que habría muerte, habría sangre de por medio, ¿está claro? Y de que una criatura inocente sería muerta como si fuera la culpable para cubrir al que realmente cometió el pecado. Yo me imagino que tuvo que haber muerto más de un animal. No creo que con una sola oveja le hubiera hecho vestidos a los dos. Así que seguramente fueron 1, 2 o 3 animales que tuvieron que morir para entregar su piel para que este par de sinvergüenzas pudieran entonces tener un vestido de parte de Dios. Y eso es lo que ha hecho Dios desde el principio, ¿está claro? Cubrir los pecados de los seres humanos, cubrir nuestro pecado. Desde la antigüedad con sacrificios de animales, pero desde Cristo hasta nuestros días con la sangre preciosa del Cordero. Y ya no solo cubrirlos, sino quitarlos, borrarlos para siempre de su presencia. En cada uno de los estratos de la civilización que las palas de los arqueólogos hayan descubierto, ha habido evidencias de que los hombres les hicieron sacrificios a los dioses. Ustedes han visto eso, ¿cierto? Cómo las culturas antiguas, acá en América y todo esto, y en Europa también, pues hacían sacrificios de animales, inclusive a veces sacrificios de hombres también. Los aztecas, los mayas hacían sacrificios de hombres, ¿cierto? Sabemos en la historia que le sacaban el corazón a una persona estando viva. Le abrían de una vez y le sacaban el corazón aún todavía palpitando. O sea, eran sacrificios bestiales, ¿cierto? Dios nunca pidió sacrificios humanos. Dios pidió sacrificios solamente de animales, pero el hombre lleva las cosas, precisamente por su pecado y su ignorancia, las lleva a extremos que Dios nunca pidió. Pero las culturas antiguas hacían sacrificios. ¿Y por qué hacían sacrificios? ¿Quién les dijo que había que hacer sacrificios? ¿Por qué casi todas las culturas antiguas hacían sacrificios a sus dioses o a los conceptos de Dios que ellos tuvieran? Porque evidentemente el ser humano desde Adán comenzó a hacer sacrificios a Dios. ¿Sabes una cosa? Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de un sacrificio. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de un sacrificio. Y eso lo estableció Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y tú crees que hoy es diferente? No. Hoy no nos podemos acercar a Dios si no es a través de un sacrificio. Pero el sacrificio lo hizo ¿quién? Dios mismo lo hizo. Es el sacrificio de Cristo a través del cual nos podemos acercar hoy. ¿Entiende la idea? Por eso es que mucha gente cree que uno se puede acercar a Dios. Ay, Chuchito, hágame un favor ahí, que tráigame 3 panelas, como que él fuera Chuchito el mandadero, ¿cierto? Créeme una cosa, nadie todavía hoy se puede acercar a Dios si no es por medio del sacrificio de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Pero el ser humano sabe eso.
No, la gente cree que Dios está ahí y yo me puedo acercar a Dios. No, es que como yo soy tan buena persona, Dios me va a atender inmediatamente. Sí, no es porque seas buena persona, es porque vas a través del sacrificio que Cristo hizo. Es porque Cristo derramó su sangre que nos podemos acercar a Dios. Pero ¿cuántos creen realmente en el sacrificio de Cristo? ¿Cuántos han aceptado ese sacrificio de Jesús? ¿Cuántos realmente han recibido a Cristo? Muchos no lo han recibido, por eso se acercan a Dios y no encuentran mucho realmente, y Dios no les responde, y Dios no tiene por qué responderles. Dios no está obligado a responderles. ¿Por qué? Porque Dios estableció, Él mismo estableció que es a través del sacrificio de Cristo que alguien se puede acercar a Él. Si no por medio de la sangre de Jesús, Dios no tiene por qué atenderlo, Dios no tiene por qué bendecirlo, Dios no tiene por qué contestarle. ¿Estamos entendiendo eso? Así que es bueno que la gente entienda por qué necesita a Cristo, por qué hay que creer en Jesucristo. Entonces cuando un musulmán dice, no necesitamos a Cristo, tenemos a Mahoma y creemos en Alá que es el Dios. Sí, ñoñi, estate creyendo. Si no es a través de Cristo, no conoces a Dios y nunca podrás realmente entrar en su presencia y recibir sus bendiciones. ¿Estamos entendiendo eso? Porque Dios mismo estableció, el camino único es la sangre, el sacrificio. En el Antiguo Testamento de animales, en el Nuevo Testamento el sacrificio de Jesús. No hay tutía ante eso. Así que la historia bíblica nos muestra precisamente esa historia de los sacrificios. De Génesis 4 hasta el capítulo 33, por ejemplo, encontramos estos casos. Desde el comienzo, Dios estableció el principio, oye bien, es un principio espiritual, según el cual un sustituto inocente tiene que morir para proveer cubierta temporal para la pecaminosidad del hombre. Si no había un sacrificio de una criatura inocente que derramara su sangre, los pecados de la persona que se quiere acercar a Dios no podían ser cubiertos. No había forma de que fueran cubiertos de otra manera. No se podía hacer con hojas de higuera. ¿Está claro? Por eso encontramos, por ejemplo, a Abel. Abel trajo también, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, ¿cierto? Y me enseñaban el catecismo o me enseñaban la historia sagrada. ¿Se acuerda que enseñaban historia sagrada en la primaria? Le enseñaron, ¿no?, las historias bíblicas. A mí me encantaba esa clase. Ahora entiendo por qué me encantaba. Desde niño me encantó la historia bíblica. Y cuando nos hablaban de las historias bíblicas, y yo me acuerdo que yo sentía un malestar cuando yo oía que Abel trajo delante del Señor un corderito, ¿cierto? Lo sacrificó y se lo presentó al Señor. Y Caín agarró lo mejor que encontró de las frutas, trajo seguramente una papaya hermosísima, una piña hermosísima, trajo unas fresas hermosas y se las presentó también a Dios. Y resulta que Dios dijo, me gusta lo que me trae Adán y no me gusta lo que me trajo Caín. Y a mí me molestaba eso, me acuerdo. Yo decía, pero ¿y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué Dios aceptó lo que le trajo a Abel y no aceptó lo que le trajo Caín? Si Caín también, y dice la Biblia que le trajo de lo mejor, de los frutos de la tierra. ¿Por qué no lo aceptó? Y yo decía un poquito, este Dios es un poco así como que, ¿cierto? Como que no es justo. Como que Dios ahí como que falló. Dios ahí como que prefirió realmente a uno y rechazó al otro. ¿Por qué? Pues con razón la rabia de Caín, ¿cierto? Porque vio que Dios aceptó a Abel y no lo aceptó a él y no aceptó su sacrificio. Entonces Caín se llenó de ira contra Abel y lo mató, por envidia, por odio, por enojo. Entonces yo en mis pensamientos decía, no, pues la culpa la tuvo Dios. Fue usted la culpa suya de Dios porque usted fue el que rechazó a Caín y aceptó a Abel. ¿Por qué no aceptó el sacrificio de ambos? Años después lo entendí, ¿cierto? Cuando comprendí la Biblia. Es que Dios no pidió que le sacrifiquen papayas, ni le sacrifiquen peras, sino que le sacrificaran ¿qué? Tenía que ser un animal vivo, ¿está claro? Porque tenía que haber sangre de por medio. Una papaya no tiene sangre, un coco no tiene sangre, una piña no tiene sangre. Tenía que haber sangre, ¿está claro? Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Que Caín sabía muy bien qué era lo que había que hacer. ¿Usted cree que Caín no sabía que era un animal lo que había que sacrificar? No, pero es que Caín es que yo hago las cosas a mi manera, es que yo creo en Dios a mi manera, ¿está claro? Entonces a mí me da la gana presentarle papayas y él me tiene que aceptar papayas. Pues Dios le dijo, pues no le acepto papayas, Señor, porque yo dije que es un cordero y es la sangre la que tiene que estar en medio, ¿está claro? Por eso él aceptó el sacrificio de Abel y rechazó
el sacrificio de Caín. No fue porque Dios le tuviera piedra a Caín y quisiera más a Abel, simplemente es porque Caín no hizo lo que tenía que hacer. ¿Usted cree que Adán y Eva no les habían enseñado? ¿Que ya Dios les había mostrado que tenía que haber un sacrificio de animales? Claro que sí. Caín es el prototipo del rebelde. Caín es el prototipo del que se quiere acercar a Dios, pero como le da la gana a él, no como Dios ha dicho. Y uno no se puede acercar a Dios como uno le dé la gana. O creyendo que es que no, es que como a mí mi abuela me dijo que si uno pues reza de esta manera o si uno hace esto, uno se puede acercar a Dios. No, no es como le dijo su abuela, es como dice la Biblia, sencillamente. Es como dice la Biblia. Y la Biblia dice que no hay un camino distinto sino Jesucristo, punto. Y que no hay mediador entre Dios y el hombre aparte de Jesucristo, punto. Y que no hay otro nombre en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Así que el que no lo cree en Él, no lo recibe, no lo acepta, pues va a tener serios problemas realmente para acercarse a Dios y ver la bendición de Dios. Si tenemos problemas para ver la bendición de Dios, a veces nosotros, los que somos ya hijos de Dios, imagínense los que no lo son. Así que también encontramos a Noé. Edificó Noé un altar a Jehová, dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. También lo hizo Abraham. Apareció Jehová a Abraham. Noten que allí está sin H, Abraham, cuando todavía era Abraham, que quiere decir padre enaltecido. Pero Dios le cambió el nombre metiéndole una H intermedia a Abraham, que quiere decir padre de naciones. Así que todavía era Abraham, padre enaltecido, y él ofreció también sacrificio. Dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. También lo hizo Isaac, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. También lo hizo Jacob. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel, el Elohe Israel. Bueno, noten que fue una práctica de los antiguos, un sacrificio para poder acercarse a Dios. ¿Usted se imagina en esa época? Yo quería hablar con Dios. Yo necesitaba un favor de parte de Dios. Yo necesitaba que Dios me escuchara. Tenía que buscarme un corderito o una paloma o un animal vivo, un ave podía ser, y tenía que ir y sacrificarlo y derramar la sangre, y solo después de eso yo sabía que Dios me podía escuchar. ¿Le gustaría vivir en esa época? ¿Se imagina la cantidad de animales que había que estar matando? ¿Y se imagina el negocio que sería vender ovejas? O yo pondría un negocio, con Andrés pondríamos un negocio de vender palomas, ¿o no? ¿Sí o no? Un negocio de vender ovejas, eso sería un negociazo, porque todo el mundo necesitaba esos animales para el sacrificio, evidentemente, ¿cierto? Así que qué maravilloso saber que hoy no necesitamos hacer eso, no tenemos que hacer eso, porque ya hay un sacrificio perfecto, porque ya hay una sangre perfecta, no de machos cabríos, ni de becerros, ni de ningún tipo de animal, sino la sangre del Hijo de Dios. Increíble, pero ni aún así, mucha gente se acerca a Dios. Ni siquiera viendo el sacrificio de Cristo ya de por medio, ni siquiera estando Cristo como mediador, muchos aún no se quieren acercar. Y muchos cristianos que tenemos la bendición de acercarnos a Dios cada día, tampoco lo hacemos. Dejamos eso para mañana, para pasado mañana. O solamente buscamos a Dios cuando tenemos un problema, porque tenemos un Dios bombero, que me apague los incendios. Tenemos que ir más allá de eso, amén. Tenemos que entender realmente quiénes somos, dónde estamos, ante quién estamos. La progresión del sacrificio del Cordero, es decir, vamos a ver cómo en la Biblia precisamente Dios fue mostrando una progresión de ese sacrificio. Dios desarrolló a lo largo de la historia el concepto de la muerte sustitutiva de un cordero por un hombre, hasta llegar a la meta final de un cordero por todo el mundo. Primero comenzó, digamos, el sacrificio de un cordero por un hombre. En Hebreos 11:4 encontramos que dice acerca de Abel, por la fe Abel ofreció a Dios más, oigan esto, excelente sacrificio que Caín. ¿Se dan cuenta por qué Dios aceptó a Abel y no a Caín? Porque el sacrificio de Abel fue excelente. ¿Por qué fue excelente? Porque había sangre por medio. Por lo cual alcanzó testimonio ¿de qué? De que era justo, es decir, Abel fue justificado ante los ojos de Dios, no porque Abel era mejor que Caín, no porque Abel era más bonito que Caín,
No porque Abel se portaba mejor que Caín, sino porque Abel se acercó con el sacrificio que Dios pedía. Amén. Abel le creyó a Dios, le obedeció a Dios y hizo el sacrificio que había que hacer y Dios lo declaró justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. O sea, todavía tenemos el ejemplo de Abel hasta el día de hoy porque Abel hizo lo correcto a través del sacrificio correcto. Pero también luego veremos que ya no era solo un cordero por un hombre, sino que Dios también estableció un cordero por una familia. En Éxodo 12, versículo 3 y versículo 13 leemos así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, y oiga esto, un cordero por familia, y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto está hablando de cuando Dios, allá en el Éxodo, cuando todavía Israel está, digamos, esclavo en Egipto, Dios establece la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Que Dios le dijo a las familias hebreas, tomen un corderito, ¿cierto? Sáquenlo de la manada, y el corderito tenían que sacarlo 14 días antes. Entonces, 14 días antes lo sacaban y lo tenían dentro de la casa el corderito. Es decir, que en esos 14 días el corderito se volvió una mascota, ¿entienden la idea? No era ya un corderito cualquiera que estaba ya en la manada, sino que era un corderito especial, que ahora dormía dentro de la casa. Y seguramente que los niños se encariñaban mucho con él y las personas se encariñaban más con ese corderito. Pero ese corderito había que luego, ¿qué? Matarlo, había que degollarlo. O sea que era como de matar tu propia mascota, ¿no? Pero eso es mostrando Dios, ¿qué? Que el que murió en la cruz, ¿qué era? Cualquier mascotica por ahí, era nada menos que su propio hijo amado, mi hijo amado, mi hijo en quien tengo mi complacencia, ¿está claro? Para que entendiéramos el dolor por el que Dios tuvo que pasar al entregar a su propio hijo en sacrificio en la cruz. A ellos les costaba también matar ese corderito, pero había que hacerlo, y había que degollarlo, y había que derramar la sangre, y era por una familia. La muerte de ese corderito sería para la familia. Y sería un símbolo, ¿cierto?, de aquel Cordero hermoso, el Hijo de Dios Jesucristo, que vendría para salvarnos. Ahora, la sangre había que ponerla en esa ocasión, había que untarla en el dintel de la puerta. ¿Por qué? Porque esa noche Dios había enviado al ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte entraba a la casa de cada egipcio y mataba al primogénito de esa familia. Y si entraba a la casa de un hebreo y no estaba la sangre en el dintel, también moría el primogénito del hebreo. Pero todos ellos pusieron la sangre en el dintel. Entonces la Biblia dice que Jehová vería la sangre y pasaría de largo. ¿Sabes una cosa? En el dintel de nuestra vida, en el dintel de nuestro corazón, ahora hay una sangre, la sangre de Cristo. Y por eso Dios pasa por enfrente y no nos destruye, no nos condena, no nos enferma, no nos destruye económicamente, ni nos va a mandar al infierno. Amén. Porque la sangre de Cristo está en nuestras vidas, está cubriéndonos. Es por la sangre de Jesús que yo me puedo acercar a Dios y hablarle. Y hasta a veces, hasta con un tonito así medio groserito y toda la cosa. Y es por eso que no me achicharra. Porque si no era por la sangre de Cristo ya me había aplastado hace tiempo. ¿Está claro? Es por la sangre de Jesús que yo puedo acercarme a Dios. Y puedo tener intimidad con Dios. Y puedo buscar de Dios lo que necesito. Es por la sangre de Cristo. Yo estoy consciente que no es por mí, no es por nada que yo hago, ni por ningún mérito que yo he hecho, ni por ninguna buena calificación que yo he sacado. Es por Cristo. Si no fuera por Cristo, créame que Dios no estaría para nadie estaría Dios. Porque es solamente por esa sangre maravillosa, por esa muerte sustitutiva. Levítico, vamos terminando. En Levítico 16, 33 al 34, ahora vemos el concepto de un cordero, ya no por un hombre o por una familia, sino mucho más amplio, por toda una nación. En el día de expiación, que ya también lo vimos cuando vimos la propiciación. Dice, hará la expiación por el santuario santo, se refiere al sumo sacerdote, y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes, ¿y por quién? Por todo el pueblo de la congregación, o sea, por todo Israel. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Aquí ya era la muerte de un animal para los pecados de toda una nación. La sangre de ese solo cordero podía cubrir, imagínate, los pecados de más de 1 millón de personas allá en el desierto.
un cordero por una nación, pero llegaría el momento en que sería un cordero por todo el mundo, por el mundo entero, por cada ser humano que ha pisado esta tierra, y todos sabemos quién es ese cordero, ¿cierto? Un cordero por todo el mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, nota una cosa. ¿Quién estableció los sacrificios de animales? ¿Quién se inventó eso, el hombre o Dios? Dios. El hombre lo que ha hecho es distorsionar esos sacrificios, ¿está claro? Y por eso digo, termina hasta matando a otros hombres, ya eso es distorsión. Pero fue Dios el que estableció el sacrificio, y fue Dios el que estableció que a él nadie se le puede acercar si no hay sangre de por medio, ¿está claro? Es Dios el que hizo eso. ¿Quién fue el que envió a Cristo al mundo a morir? ¿Fue el hombre o fue Dios? Fue Dios. Nota entonces que todo lo hace ¿quién? Lo hace Dios. Entonces, ¿por qué tú todavía crees que eres tú el que hace las cosas y que tú tienes que hacer las cosas y que si tú no las haces, nadie las hace? ¿No decimos eso? Es que si yo no hago algo, nadie hace nada. No, el que hace todo es Dios, hombre. Es Dios, confía en Él, aprende a confiar en Él, aprende a buscarlo, aprende a descansar en Él, aprende a creer que Él lo hace, Él realmente lo hace. Ya lo hizo todo por ti, ya hizo lo más grande, ¿está claro? Dio a su propio Hijo por ti para salvarte. ¿Qué otra cosa no podrá hacer el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cierto? Sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, todo lo demás? Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas te vendrán por añadidura. Pero tienes que creerlo, meterte con Dios en serio y creerle, y apropiarte de toda la bendición que tienes en Jesús. Él hizo lo más difícil, morir en una cruz y pagar por nosotros y salvarnos. Ya lo más difícil está hecho realmente, lo imposible inclusive, porque jamás nosotros nos hubiéramos podido salvar. Nunca le hubiéramos ofrecido a Dios un sacrificio suficientemente, digamos, aceptable a Él, ¿está claro? Ni porque le hubiéramos matado 500,000 corderos, 50,000 bueyes, 300,000 ovejas, 1,000,000 de palomas. Nunca toda esa sangre realmente hubiera sido útil para salvarnos. Y aún le hubiéramos dicho, Señor, finalmente le entrego mi propia sangre, vea, toda se la doy, y nos cortáramos así las venas delante de Dios y las pusiéramos ahí en un tazón y le dijéramos, Señor, le ofrezco mi sangre. El Señor diría, tu sangre es picha, no me sirve para nada. Sangre pecadora, sangre contaminada. La única sangre ya ofrecida por todos nosotros es sangre pura, sin mancha, sin pecado. La sangre del Hijo de Dios. Si no creemos eso, nos vamos a estar inventando otras religiones y otras formas de acercarnos a Dios. Y nunca vamos a llegar a Dios, jamás lo vamos a entender. Jesús murió 2 veces, para finalizar. Todos sabemos esto también, ¿cierto? Lo hemos hablado muchas veces. Jesús no murió solamente físicamente, Él también murió espiritualmente. Primero murió espiritualmente en la cruz y luego murió físicamente, porque siempre es así. Primero es la muerte espiritual y luego viene la muerte física. Él murió espiritualmente, Él tuvo que experimentar la muerte espiritual, que es la separación de Dios, ¿cierto? Por eso Él clamó al Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él estaba experimentando el alejamiento del Padre, se había roto su comunión con el Padre tuvo que dejarlo, el Padre tuvo que abandonarlo en la cruz. ¿Usted se imagina el dolor del corazón de Dios cuando Él tuvo que darle la espalda a su propio Hijo ahí en la cruz? Dios tuvo que apartarse de Él y dejarlo. Jesús experimentó la muerte espiritual y luego vino obviamente la muerte física, que es una consecuencia de la muerte espiritual. En Hebreos 2:9 dice lo siguiente: pero vemos a aquel, o sea a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que, oiga esto, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. A mí me llamó mucho la atención esta última frase. Por la gracia de Dios, gustase la muerte. Uno cree que la gracia de Dios es solo, ¿cierto? No, florecitas, rositas, bendiciones maravillosas, un costal de dólares. La gracia de Dios también puede ser muerte para ti. Gracia de Dios. Para Jesús
por la gracia de Dios, Él gustó, oigan esa palabra, gustó la muerte. Y tuvo que gustar la muerte en sus tres manifestaciones, la muerte espiritual, la muerte física, y tuvo que ir al infierno también, porque Jesús estuvo en el infierno. ¿Por qué estuvo en el infierno? Porque estuvo en nuestro lugar. ¿Saben por qué yo estoy absolutamente seguro, y duermo tranquilo de que jamás voy a ir al infierno? Porque Jesús ya fue por mí. ¿Entiendes eso? Él ya fue por mí. ¿Y para qué fue Él por mí? Para que yo nunca tenga que ir. Entonces yo no vivo con esa angustia que me voy a perder la salvación y me voy a ir al infierno y al último día ya me coge el Señor en pecado y ¡pum!, me fui para el infierno. No entienden la salvación, no entienden la gracia, no han entendido el evangelio realmente, no han entendido lo que Cristo realmente vino a hacer y qué fue lo que Él hizo. Y ni siquiera lo están creyendo. Yo lo creo con todo mi corazón. Él me salvó, punto, soy salvo. Y vivo feliz todos los días porque soy salvo. Vivo tranquilo, duermo tranquilo, vivo feliz por la salvación que Él me ha dado. Él, no yo, Él me la dio. Y a Él sea toda la gloria, y a Él sea toda la honra, y a Él sea toda la adoración. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, oigan esto, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Entiendes la tremenda bendición que eso significa? Eso significa que yo soy el pecador, yo soy el transgresor, yo soy el que merece ir al infierno, yo soy el que merece que Dios ni siquiera me voltee a mirar. Yo merezco todo eso. Y aquí está Jesucristo, el justo, limpio, santo, perfecto, sin pecado. Pero pasa lo siguiente, Él hace esto, pasa a mi lugar y me pone a mí en el lugar de Él. Eso es lo que se llama justificación, lo veremos más adelante. La nueva posición que tenemos en Cristo. Él se pone en mi lugar, pero me pone a mí en el lugar de Él. Él ahora está en el lugar del pecador, el infractor, el que no merece que Dios lo mire, el que tiene que ir al infierno. Y yo estoy por gracia. No es por mi religión, no es por mis méritos, no es porque yo me meta en un cuarto allá a darme látigo. Ay, mea culpa. ¿Sí? No, es por gracia. Él me coloca aquí, en el lugar del santo, en el lugar del justo, en el lugar del inocente, en el lugar del redimido, en el lugar del sano, en el lugar del próspero. Y eso soy por la fe. Todo eso lo soy. ¿Gracias a quién? ¿A mí? No. A Jesús, que se colocó allí en mi lugar y me puso a mí en este lugar. Amén. Desde que yo sé que yo estoy en este lugar, yo soy feliz. Vivo feliz en este lugar, en esta posición. Ya nunca voy a estar acá. Jamás voy a estar aquí. Porque ya Cristo estuvo aquí por mí. ¿Entiendes eso? ¿Lo puedes entender en el Espíritu? Haz lo tuyo. Créelo que es para ti. Y vivirás sano, vivirás próspero, vivirás feliz, vivirás confiado, vivirás gozoso, vivirás lleno del Espíritu Santo. Nada de nervios, nada de miedo. ¿Por qué? Eres bendecido como nunca antes, porque el Hijo de Dios tomó tu lugar. Vuelvo y leo, mira, al que no conoció pecado, por nosotros, pero dilo, por mí, lo hizo pecado, para que yo fuese hecho justicia de Dios en Él. ¿Qué soy yo hoy? Yo soy justicia de Dios, porque estoy en Cristo Jesús. Yo soy justicia de Dios gracias a Jesucristo. Amén. Y es por fe. Y no tengo que dudar eso. Ay, pero sí será cierto. Pero esos tan buenos sí dan tanta. Pues de esos tan buenos sí dan tanto. Porque Dios es un Dios tremendamente generoso y maravilloso. Conclusión. Jesús murió en nuestro lugar para librarnos. Y ya eres libre de la triple consecuencia de la muerte. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos amó, sencillamente. Porque me amó. Yo soy absolutamente consciente de que yo no tengo ningún mérito, ninguna honra, ninguna gloria en ese asunto.
Toda la gloria y la honra la tiene Él. Pero es un regalo que Él me dio a mí. Y eso sí, para recibir, sí. Lo recibo completico, lo recibo todo. Amén. Y lo creo. Y me lo gozo y me lo disfruto todos los días. Porque es un regalo que Él me dio. Es como que yo no me pusiera la loción que me regalaron Andrés y Carolina. Es un regalo, ¿cierto? Yo me la he hecho. Gracias, Jesús. ¿Sí o no? Es un regalo. O no me pusiera la camiseta que me regalaron Wilson y Andrea, ¿no? Me la pongo, ¿cierto? Es mía, es mi regalo. Póngase toda la justicia de Jesús. Póngase la salvación, ¿ok? Vístasela. Póngase el perdón de todos sus pecados. Póngasela. Póngase la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, los zapatos del apresto de la paz. Tome el escudo de la fe, tome la espada del Espíritu. Todo eso es suyo. Gracias a Jesús. Es por fe, no hay otra manera de hacerlo. Es por fe. Solo tengo que creerlo. Creerlo. Y esa verdad va a transformar mi vida completamente. Me hace otra persona. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Todas esas cosas viejas ya pégueles la patadilla para afuera, eso ya no sirve. Yo soy una criatura nueva. Amén. Y gócese en el Señor. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Simplemente porque me ama. ¿Por qué me va a seguir bendiciendo? Porque me ama. ¿Por qué me va a bendecir mañana? Porque me ama. Simplemente es por su amor. Es eso lo que realmente Él vino a darnos. Un amor extraordinario. Que también nosotros lo amemos, ¿cierto? Que también en nosotros cada día ese amor se haga más fuerte, se haga más consciente, más maduro. Que lo amemos realmente. Créanme que si lo amamos, cumplimos todo lo que Él desea de nosotros. En el amor está el cumplimiento absoluto de la ley de Dios y es todo lo que Dios pide de nosotros. Ame a su esposa, ame a su esposo, ame a su amigo, ame a su hermano, ame a su primo, ame a su hermano en Cristo y ame a su enemigo también. A su enemigo también, ámelo. Y verá que usted vive feliz de la vida, tranquilo de la vida. Sano, feliz, gozoso, próspero, bendecido. Va a vivir bendecido toda la vida. Amemos, amén, amemos. Muy bien, démosle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Señor, ese amor tan especial que hizo que tú te desprendieras de tu amado Jesucristo y lo entregaras por nosotros, Señor. No siendo nosotros dignos, no mereciendo nosotros semejante amor y semejante salvación. Pero Padre, te damos gracias porque entendemos que tú así quisiste hacerlo. Y por eso te lo agradecemos, Señor. Y Padre, recibimos en el nombre de Jesús la muerte vicaria de Cristo. Recibimos el hecho de que Jesús tomó nuestro lugar, el lugar del pecador, el lugar del condenado, el lugar del enemigo de Dios, para que nosotros ahora, Señor, podamos estar y podamos vivir en una nueva posición, en una nueva realidad. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Vivimos en una posición muy distinta a la que estábamos antes, Señor. Gracias, Jesucristo, por habernos dado semejante regalo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz a morir en mi lugar. No tengo cómo agradecerte y cómo pagarte eso. Jamás te lo voy a poder pagar. Pero, Señor, voy a vivir para agradecértelo todos los días de mi vida. Gracias por haberme salvado. Gracias por haber derramado tu sangre. Gracias por haber ofrecido, Señor Jesucristo, semejante sacrificio a mi favor. Gracias por haber pagado mi deuda, Señor. Gracias por haber asumido mi maldad, mi enfermedad, mi iniquidad, mi pecado y haber ido a la cruz para sufrir ese tormento y aún la muerte espiritual. Gracias, Jesús, aún por el hecho de haber ido al infierno en mi lugar. Te amo por esto, Señor Jesús. Te adoro, te bendigo, te exalto y quiero vivir para agradecértelo todos los días de mi vida, Señor. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan misericordioso.
Gracias por ser justo, por ser fiel, Señor, por ser santo, por ser perfecto, por ser bueno. Gracias. Señor, todos los que estamos aquí, te lo agradecemos de corazón, el haber muerto en nuestro lugar. En Cristo oramos. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Dígale al que está cerca de usted, lo hizo porque te amó. Y váyase con eso en su corazón. Lo hizo porque te amó.